Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Un viaje a Chattanooga, un podcast de Ana Cibrujano y Pablo Moratino. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Boy, you can give me a shine. I can afford to board the Chattanooga choo-choo. Muy buenos días, muy buenos olímpicos días, doña Ana Cirujano Garzo. Medalla de oro en diseño visual por la Universidad del Pueblo en 3:30 School, Master and Commander de la cátedra, como sueles decir tú. Bienvenida a Un Billete de Chattanooga. Bien hallada. Don Pablo Moratino Salmandoz, consultor de marketing online en 3:30 Comunicación Digital. Master and Commander de la cátedra. Es que digo, a ver si... Ya te lo he robado. Bueno, ¿Cómo te lo he robado? bueno, pisachalcos profesional. Correcto. Y analista digital y maestro de los análisis digitales en 3:30 School. ¿Qué tal estás, cirujano? Buenos días, Egunon, buenos días, bienvenidos y bienvenidas también a todos los que nos acompañáis en directo en Un Billete a Chattanooga. Nuria Nadal, Carla Patricia, José Ramón Padrón. Mon, que últimamente te estoy llamando José Manuel, no sé por qué, porque hemos hablado mucho de ti en Un Billete a Chattanooga en los dos anteriores programas y te llamaba José Manuel, no sé. Bienvenidas y bienvenidas, Pablo, pues estoy muy bien, muy contenta, ya estamos en agosto. Sí, sí. Y nada, vacances. disfrutando del veranito y bueno, y con muchas ganas de... ¿Sabes qué iba a decir? Lector empedernido iba a decir. Cuando te iba a presentar. Vale. Sí, bueno, Porque tengo como... que confesar que últimamente más que leer, escucho audiolibros, pero bueno. Es que es lo que se lleva ahora. Y además Claro. son audiolibros de aprender para ser mejor en tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, un poco de todo, pero ¿O sí. escuchas también novelas? Estoy empezando a escuchar novelas también. Lo que Para pasa que... desconectar un poco, ¿no? Sí, Que no hay que me ser cuesta un tan poco más. friki. Bueno, de hecho, mira, hoy hablaremos un poco de eso también. Leo de cosas de ciencia y de cosas así, pero que no están directamente relacionadas con el marketing. Que eso me gusta mucho. Para mí la ciencia me gusta mucho también, en general. Pero y luego también haces conexiones, que bueno, ahora veremos, ¿no? Sí. Que todo se puede relacionar con el marketing, las ventas y la interacción Sí. con el cliente, ¿no? Y con la vida. Me he enseñado la herida que me he hecho porque estoy jugando a tope al pádel. El pádel, joder, el pádel, los peligros del Últimamente. pádel. Y no llegaba a la bola y, joder, me lancé y Lo di bueno, todo. pues ahí tengo la herida de guerra. Pero bueno, oye, que yo no había jugado nunca al pádel y estoy en fire este verano Qué bien. y me gusta mucho. Oye, me alegro, qué guay. Sí, A ver, tú me juegas parece a divertido. pelota, ¿no? Sí, y a levantar piedras y a cortar troncos. Claro, ya sabes lo que hacemos los vascos, los deportes de Claro, vascos. claro. Claro. Muy bien. Oye, Pues sí, vamos, bueno, hoy y esta tenemos semana muchos temas, ¿eh? Sí, esta semana ¿qué has estado haciendo, Pablo? Mira, he Cuéntanos. estado cerrando mogollón de proyectos, sobre todo tenía varios envíos de... He terminado un curso que he preparado para una gente que cuando lo saquen ya lo anunciaré, no lo voy a decir porque no procede hasta que no lo anuncien ellos. Y he estado cerrando proyectos para en agosto poder parar un poquito. Entonces voy a hacer por lo menos 2 semanas de paro en total y para hacer eso pues tenía que cerrar algunas cosillas, dejar algunas cosas apuntadas y poder decir a la gente, oye, que en septiembre arrancamos a tope. Y eso estaba haciendo esta semana, cerrando todo eso. Y la verdad que, oye, muy contento porque tengo alguna cosilla pendiente que la voy a terminar ahora estos días, pero, oye, muy bien. Muy Qué ordenadito. bien. Enhorabuena, felicidades. Porque eso quiere decir que te sabes organizar bien. Sí. Y que no... Y publicar el artículo sobre el debugger de Google Analytics 4 que lo hemos publicado esta semana en 3:30 School, que no se me olvide. Articulazo de nivel que además está Sí. teniendo buena acogida, ¿verdad? Hemos Sí. ahí de visitas súper chulo en 3:30 School. Sí. Que por cierto, yo he estado mejorando un poquito el diseño, ¿no? Esto que haces una cosa y pasan los meses, la vuelves a ver, y eso nos pasa mucho a los diseñadores, ¿no? Y le decían, oye, ¿y tú por qué no te haces un tatuaje? Y decía Abel Sutilo, ¿no? Dice, me preguntan que por qué no me hago tatuajes. Dice, porque soy diseñador, porque cada vez que si me hago un tatuaje, cada vez que lo miro lo quiero mejorar, ¿no? Entonces no puedo. Claro. Eso me pasa a mí también, ¿no? Cada vez que ves algo,
Dices, uy, esto lo podría mejorar, ¿no? Pero si lo has hecho tú, ya, pero lo hice hace 3 meses. Ahora se puede mejorar, ¿no? Y también porque en las iteraciones es más sencillo hacer un buen diseño que si empiezas desde cero, ¿no? Claro, yo veía este listado de lecciones y detectaba pues varias cosas, ¿no? En primer lugar, detectaba que la miniatura se queda tan pequeña al estar en 4 columnas que no se ve muy bien, ¿no? Sobre todo los logos de debajo de los nombres, ¿no? Que está el logo de Microsoft Clarity. Estamos viendo una captura de pantalla de cómo estaba la perdón. web de 3YMedia School hasta la semana pasada, donde nosotros debajo de las descripciones de los cursos colocábamos una zona, una sección donde se mostraban unas pequeñas miniaturas de las lecciones incluidas en el curso, con una pequeña imagen, un título, la duración de la lección, el precio y un botón para ver la lección. Esto lo hacíamos porque vendemos las lecciones por separadas. Tú puedes comprar el curso completo o si solo te interesa una lección o por probar un poco y ver si te interesa o no, puedes comprar una lección suelta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final viene el listado de las lecciones, ¿no? Claro, tenemos el logo, cada lección, me estoy trabando un poco, disculpadme, en cada lección tiene su título, su miniatura, ¿no? Con su título, la foto de Pablo, que es el profe, y luego abajo, debajo del título, aparece el logo de Microsoft Clarity o del programa, la herramienta que se utilice para el curso, y hay otro más en este caso, ¿no? Aparece ahí, no se ve, porque además estamos viendo el pantallazo y no sé qué logo es, Pablo. Son 2 logos, ¿no? El de Microsoft Clarity y otro, no sé. Bueno, el caso es que siempre poníamos los logotipos. Entonces, claro, al ser una miniatura que se reduce tanto, porque es la misma miniatura que utilizamos para la lección suelta, ¿no? Para cuando estás en la página de la lección, que para el listado de lecciones. Siempre tenemos que tener en cuenta que se lea bien, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos una reducción de una imagen, siempre tenemos que tener en cuenta que todo se lea bien. Si no se lee bien, es mejor que no se vea, porque la sensación que damos es de que no te has molestado en que se vea correctamente, ¿no? O sea, siempre estamos dando una imagen, ¿no? Pues mejor darla buena. Si estamos dando una mala imagen porque no se lee, mejor no darla, ¿no? No mostrarla. Entonces yo dije, bueno, pues esto hay que cambiarlo. Luego también esta disposición de las lecciones no daba tanto la sensación de que podías comprarlas por separado, ¿no? Me parecía que, como no se veía también, pues que no dábamos tan claramente esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, pues me hice un rediseño y lo implementé, ¿no? Entonces ahora, si vais a 3YMedia School, ya en las lecciones, en los cursos, podéis ver que el listado de lecciones es mucho más sencillo, ¿no? He prescindido de la miniatura, porque creo que ahora mismo, como ya la lección tiene, o sea, el curso tiene su propia miniatura, no aportaba nada y además no se leía bien, pues nada, prescindimos de la miniatura y directamente vemos el título de la lección con la duración, el precio y el botón de compra de acceder a la lección para ver más y comprarlo, pues de una manera mucho más clara, ¿no? Siempre hay que ir mejorando, ¿no? Cuando vemos un diseño que se puede mejorar, pues oye, pues lo mejoramos, ¿no? Y ya que estaba, pues mejoré también en la homepage, también, bueno, en las cards, en las tarjetas de cada lección, pues también hice ahí una mejora, ¿no? Pues alineé todo a la izquierda y le puse el botón también a la izquierda que antes ocupaba todo el ancho de la tarjeta. Bueno, me parece que ahora así está mejor diseñado, ¿no? Está más correcto. Antes estaba incorrecto, no, pero ahora está mejor, ¿no? Y seguramente dentro de unos meses, si lo volvemos a ver, pues podemos mejorar algo, ¿no? Y pues repasad, ¿no? El consejo de hoy sería repasad vuestras webs, que seguro que tenéis algo que mejorar. Y el mes de agosto, pues es un buen mes para mejorar nuestras propias páginas, ¿no? Así es. Como a los clientes les hemos dicho que estamos descansando, pero somos muy frikis y no podemos evitar hacer las cosas que nos gustan, pues aprovechad para trabajar en vuestras propias páginas, echarles un vistazo y mejorarlas. Así es. Yo creo que un consejo asociado al que decías tú es el de menos es más, ¿no? A veces quitar elementos favorece la lectura, sobre todo aquellos elementos que no están aportando, como colorario un poco de lo que estamos diciendo, que me parece que este ejemplo, desde luego, se muestra muy bien. Al final era un listado de lecciones incluidas, pues qué mejor que una lista para ello. Sí, y también eso, ¿no? Que si se ve pequeño, quítalo. No, hombre, pero ¿cómo lo voy a quitar? Si tenemos esto que le da una sensación de... No. Es que se lee mal, quítalo, olvídate. Que esto pasa mucho para cuando estamos diseñando para móviles, ¿no? Que en el móvil no se ve bien, bueno, pues mejor quítalo y ya está.
Muy bien. Bueno. A quitar y menos es más. Vale. Vamos, si te parece, Ana, antes de empezar con el tema del día, vamos con nuestro patrocinador, que hoy además viene también con una... lo mismo que el otro día estuvimos hablando de los programas de hosting que tenían, viendo un poco precisamente las ventajas que les veíamos desde nuestro punto de vista un poco más profesional. Hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante, que es el servicio que tiene Rayiola de migraciones. La verdad es que aquí este servicio para mí es uno de los que más valor tiene o que más valor nos devuelve de una forma más sencilla y más barata, ¿verdad? Sí, la verdad es que es muy curioso, ¿no? Cómo pueden ofrecer este servicio. Parece que, ¿no? Bueno, parece no, seguro que pierden dinero con este servicio, ¿no? Porque es tan bueno. Tienes, cuando llevas tu web a Rayiola, tienes que hacer una migración, ¿no? Y como siempre se dice, no hay migración sin dolor. Entonces, si se puede ocupar el hosting de la labor y nosotros quitárnoslo de encima, pues todavía mejor, ¿no? Entonces, cuando te llevas una web a Rayiola, tienes incluida una migración gratuita de hasta 10 sitios, con lo cual es fantástico. Y en esta migración gratuita, como decía, hasta 10 sitios, incluye pues eso, la migración de los 10 sitios y las cuentas de correo asociadas, que eso es maravilloso. Y luego tienes planes que mejoran esta migración. Pues, por ejemplo, en la migración gratuita se pone a la cola la migración y cuando ellos puedan, pues van haciendo la migración. No puedes programar una hora concreta. En la mayoría de los casos, pues no te importa cuándo se haga la migración porque es una migración transparente para el usuario. No hay ningún corte en el servicio. Directamente, pues cuando se cambien las DNS y apunten al servidor de Rayiola, la web ya estará allí, con lo cual no habrá ningún problema, pero puede haber algunas webs que sí que sea interesante, algunas migraciones que sí que sea interesante especificar el día, ¿no? Entonces, para eso, entre otras cosas, hay otros planes, ¿verdad, Pablo? Uh-huh. Como veis en pantalla, además del plan gratuito, que es lo que comentaba Ana, tenemos el estándar, el urgente y el programado. El estándar simplemente es, pues eso, aunque imagínate que no tienes vinculado a un hosting nuevo que acabas de comprar y que necesitas hacerlo, pues por ejemplo, de entre lunes y viernes y no tienes mucha prisa. Bueno, pues eso es ideal para ti porque tienes indefinido o ilimitado número de sitios web y de cuentas de correo y te va a costar solamente 5 euritos. Es decir, oye, que no tengo prisa, pero necesito que alguien me haga la migración porque yo no me quiero meter en líos. Pues 5 euros. Oye, que sí, que tengo un poco de prisa y tal, necesito que lo hagáis mínimo en los 2 próximos días. Bueno, pues esos son 10 euros por web. Y imagínate que tienes un proyecto grande donde es un e-commerce que está continuamente en marcha y te da ya un poco más de reparo. Te gustaría hacerlo, por ejemplo, no sé, el sábado a las 5 de la mañana o a las 3 de la madrugada, cuando sea el momento más bajo de tráfico de tu sitio. Bueno, pues para eso tienes la programada, que puedes hacerla de lunes a domingo si tú quieres, con diferentes precios si es el fin de semana, pero por 40 euros, por ejemplo, te lo hacen en un festivo de madrugada. Con lo cual te estás quitando de un montón de rollos. Imagínate que tienes una web con una base de datos tochísima, de esas que no puedes importar directamente a PHPMyAdmin. Y que además la página tiene mogollón de tráfico. Y que estás preocupado porque el rato que las DNS van a estar cambiando, si no sé qué, la gente no va a poder acceder. Oye, pues por 40 euros te quitas de rollos, te quitas de tener que madrugar o de trasnochar y tienes tranquilamente la web en marcha todo el rato. O sea, yo creo... Sí, es que sobre todo la preocupación, ¿no? Claro. Porque claro. puedes decir, bueno, una migración, pues yo soy sysadmin, o soy desarrollador, o soy marketero, pero controlo perfectamente todos los aspectos que hay que hacer en una migración. Ya, pero es que estamos hablando de 40 euros. ¿Cuál es tu precio ahora? Si es Claro. que... Y ya la preocupación, ¿no? Que dices, bueno, pues si pasa algo, me lo van a arreglar porque les he contratado a ellos para que lo hagan. Así que... Porque puede haber... ¿Qué problemas puede haber en las migraciones? Pues que la configuración que tengas en el servidor anterior no sea la misma que la configuración que tienes en el servidor de destino. Entonces, eso hay que ajustarlo, ¿no? Pues la versión de PHP, entre otras cosas. La base de datos, ¿no? Puede ser también que la codificación de la base de datos falle y entonces haya errores en los caracteres. Bueno, los que llevamos muchos años trabajando haciendo webs y migrando, sabemos que pueden pasar de las cosas más rocambolescas y que muchas veces puede parecer muy sencillo. Y una vez que te has metido, lo tienes que solucionar. Así que es mejor dejarlo en manos de profesionales, ¿no? Y sobre todo, pues, de Rayiola, que Rayiola mola, ¿no? Podemos sacar un nuevo hashtag. Fíjate que los sabandijas tienen ese de que lo haga otro,
Pero en nuestro caso podríamos decir incluso que sea Rayola quien se coma el marrón, ¿no? Entonces, Exacto, claro. exacto, por un módico. Claro, Así que- fijaros una cosita, un detalle interesantísimo, que es que por 1,50 € te migran el correo. Que migrar un correo sí que puede ser una cosa súper farragosa cuando estamos hablando de alguien que Sí. tiene 3 gigas de correos guardados en su cuenta y dices, madre mía, para migrar todo esto, menuda movida, porque el panel que tiene en el proveedor donde estoy ahora mismo es de no sé qué tipo, que no se puede, que no es un cPanel y no puedo no sé qué. Oye, mira, que lo hagan ellos. Eso sí que es un rollo, porque además hay veces que hay que hacerlo con una aplicación para Windows, que te descargas el correo a tu ordenador y luego lo subes desde esa aplicación, pero es que yo no tengo Windows, tengo Mac. Bueno. Sí. O mira, entrando en las carpetas por FTP Claro. y mirando a ver lo que hay. Claro. Que lo haga Rayola. Y si tienes 10 sitios, hasta 10 sitios es gratis. O sea, estamos Claro. hablando a partir de los 10 o si no es con la migración de las webs. Si es aparte, Claro. te quieres llevar el correo allí. Porque ya comentábamos el otro día, ¿no? Que hay un servicio de correo también. En Rayola solo correo. Pues ya está, oye, que es que no te preocupes, delega, aprende a delegar, que por este poco dinero, que nadie se queje de que le ha fallado una migración porque lo podía haber hecho Claro. de esta manera, por tan poco dinero, ¿no? Así que nada, qué alegría poder contar estas, que lo haga Rayola, poder contar estas cosas tan chulas, ¿no? A los chatanuggets. Eso es. Bueno, yo estoy deseando, Pablo, que nos cuentes a ver cómo ha relacionado el Conde de Montecristo con los negocios online. Bueno. Aquí vamos a ver. Sí, porque ese es el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar de... El otro día nos comentaba antes, nos decía en un comentario, me parece que era Nuria, me están gustando estos trayectos tan literarios. Bueno, pues efectivamente, resulta que el otro día, en una sesión de Mastermind que tengo con mis amigos Bodan Sila y Batiste Pons, dedicamos el tema, quisimos hacer un tema un poco más veraniego, más ligero en el Mastermind, y lo dedicamos un poco a los libros que estábamos leyendo, recomendaciones y tal, ¿no? Y hablando un poco de los audiolibros y tal, que últimamente pues Bodan me ha pinchado y yo he empezado a consumirlos también ahora, porque entre que los podcasts han bajado el nivel de producción por el verano y que yo tengo poco tiempo para leer, aunque me encanta, bueno, pues tenía ahí un hueco que lo he decidido aprovechar. Uh-huh. Y está muy bien. Y entonces él me enseñó el listado de libros que tiene para leer y estaba el Conde de Montecristo y cuando lo vi le dije, ¡guau! Espera, Pablo, ¿cómo consumes los audiolibros? ¿Dónde los adquieres? Cuéntanos esto un poco. En Storytel, en la plataforma de Storytel. Podría ser Audible o cualquier otra, hay varias muy conocidas, pero Storytel tiene una prueba de 14 días. Entonces quise utilizar esa prueba para empaparme un poco y ver el catálogo que tienen. Y sobre todo ver un poco la calidad de las locuciones. Tengo que reconocer que me he encontrado un poco de todo, ¿eh? Si quieres un día hablaremos en concreto de este tema de los audiolibros. Vale. Quiero hacer algunas pruebas y me he encontrado un poco de todo, porque hay desde libros que, claro, están locutados por locutores españoles, otros por locutores latinoamericanos, que es bastante difícil, bastante distinto para escuchar. La calidad de los libros hay un poco de todo también se mezcla con podcast, a veces no sabes si es un libro o es un podcast. Es un poco raro, ya hablaremos de eso. Pero yo estoy con Storytel ahora mismo. Bueno, razonablemente contento. Total, que uno de ellos era El Conde de Montecristo, pero que tú ya te lo habías leído, ¿no? Bueno, os contaré que me lo leí en 4 días. El Conde de Montecristo, la edición que tenía yo era 2 tochos así, que tenía mi madre en la típica colección de libros de grandes clásicos, de esos con lomo como de tela y tal, así súper bonitos, con dorados y tal, que de esos que los pones en las estanterías porque son decorativamente muy chulos. Uh-huh. Y para que parezca que en tu casa sois listos. Y yo me lo llevé, tuve un trabajo de noches, que tenía que estar trabajando toda la noche metido en un coche vigilando una furgoneta. Y entonces me llevé los libros. Pablo, tú has hecho de todo, ¿eh? Sí. Pues en lugar de vigilar, estaba leyendo. Y me los leí en 4 noches, creo que fueron, o 6 noches, ya no recuerdo, un auténtico tochazo. Y cuando lo vi que lo tenía Bodan en su lista, dije, le tienes que leértelo porque El Conde de Montecristo es probablemente mi novela preferida. Y sí, tal, le digo, sí, mira, y además, le dije en ese momento, pues además hay muchas cosas que luego, la verdad, a mí me marcó mucho y que me acuerdo de ellas muchas veces cuando estoy tomando decisiones de negocios. ¡Hala, qué curioso! Claro, y dije, hostia, pues se puede sacar, dije, un listado de consejos útiles del Conde de Montecristo para el mundo de los negocios. Y de ahí a la idea del programa. Pues yo había visto la peli y he buscado y está en YouTube también. Es una versión bastante antigua y no es que tenga mucha calidad, pero la podéis ver para refrescar. Una vez que Pablo os cuente ahora todos los paralelismos que ha visto con el mundo de los negocios y que os pica la curiosidad y no queréis leeros el tochaco o no tenéis tiempo,
o no queréis ver el audiolibro, podéis ver la peli. Hola, Elena Moreno, que acaba de llegar. La peli entiendo que es una de 1975. Sí, exacto. Imagino. Vale, mira, de hecho la voy a poner aquí un poquito de fondo, si quieres, mientras empezamos a comentarlo. Sí, bien? claro. Sí. Venga. Creo que los actores, la verdad, yo no soy muy buena con los actores, pero creo que ninguno de ellos es ningún actor famoso. Me parece que es un reparto así un poco... Trevor Howard, Starring Trevor Howard. Louis Jordan, tal. Pero bueno, pero la peli, pues ahí está. O sea, es una. Para refrescar un poco El Conde de Montecristo, quien no haya leído el libro, la novela de Alejandro Dumas, pues puede verla en YouTube de manera gratuita y sin dar muchas vueltas. Bueno, venga, Pablo, cuéntanos, que estamos ya. Sí, os cuento. Deseando. Sobre todo para el que no haya leído El Conde de Montecristo, bueno, esto es una novela, es un clásico de la literatura mundial, de esos megaclásicos. El Conde de Montecristo está escrito por Alejandro Dumas, que es el mismo autor, por supuesto, que el de Los Tres Mosqueteros, que es muy conocidísima, D'Artagnan, ¿no? Y Tulipán Negro, que es una obra también muy, muy interesante, como el desodorante, ¿no? ¿No hay un tulipán negro? Sí, pues como el desodorante. Bueno, pues... Tulipán Negro. Eso es, pues hay una novela que se llama Tulipán Negro. No confundir a Alejandro Dumas con su hijo, que también se llamaba Alejandro Dumas, que es el autor de La Dama de las Camelias, que esto es como una saga familiar. El caso es que Alejandro Dumas escribió la tira de obras, increíble, luego comentaremos un poco cómo le dio tiempo a escribir más de 100.000 páginas de novelas a lo largo de su vida, y ganó, la verdad es que este tío ganó la de Dios de dinero escribiendo, ganó muchísimo dinero, fue un autor muy, muy conocido, publicaban entonces las obras como pequeños boletines, como por capítulos, ¿no? Como si fueran revistas, por decirlo de alguna manera. Y el tío se forró. Pero lo mismo que el dinero le entró, el dinero salió porque se lo gastó todo en farras. O sea, era un farrero. Era un peatón. Era un peatón del arcén. Quienes hayáis visto el episodio de Un billete a Chattanooga del lunes pasado, sabréis a lo que nos referimos. Exacto. Del arcén de la autopista del millonario. El caso es que el tío era un tío muy, muy generoso, además, era muy divertido, era un ligón, estaba todo el día ligando, montaba unas fiestas que flipas. Y dilapidó toda su fortuna, llegando incluso a morir en la pobreza, Alejandro Dumas. El caso es que hay muchas personas seguramente que no sabrán que Alejandro Dumas era mulato. Era hijo del general Thomas Alexandre Dumas, que fue un mulato, hijo de un noble francés y una esclava negra haitiana, nació en Haití. Y se le conocía al padre de Alejandro Dumas como el Conde Negro, que fue un heredero un héroe de la Revolución Francesa. Y fue el primer general mulato en un ejército occidental, uno de los mejores espadachines de Francia, todo un héroe, un personajazo, ¿no? El padre de Alejandro Dumas. Parece ser que Dumas se basó un poco en las experiencias vividas de su padre para crear parte de un poco del contexto del Conde de Montecristo y sobre todo de Los Tres Mosqueteros, ¿no? Se basó un poco en las historias de su padre. El caso es que ¿de qué va el Conde de Montecristo? Bueno, el Conde de Montecristo es la historia un poco de Edmond Dantes. A Edmond Dantes, que es un marino mercante, le va todo genial, es el segundo de a bordo en un barco mercante en Marsella, en Francia, y está a puntito de ascender a capitán. Vuelve de un viaje a puerto y en cuanto llegue, Morrel, que es el dueño de la naviera, le va a ascender a capitán. Y además, por si esto fuera poco, a Edmond Dantes el mundo del amor le va fantástico, porque está a punto de casarse con la mujer a la que adora, pero cuando llega a puerto todo se tuerce. Y por diferentes avatares, que tampoco vamos a destripar toda la novela, termina en prisión por una traición de sus envidiosos amigos. Ahora avanza hasta cuando está en la prisión, para que se vea un poco venga, el ambientillo de... Sí, vamos a ver. Un poquito más ahí de cuando está... O podrías poner también cuando están en el restaurante, en el bar, ¿no? En la cantina. Sí. Los tres ahí tramando... Sí, bueno, cuando urden un poco toda la traición, ¿no? Claro. De todo esto. Bueno, el caso caso antes, es que, pero bueno, el caso es que acaba en la cárcel. Acaba en la cárcel el día de su boda, porque por si esto fuera poco, la traición que le hacen es el día de su boda, y por diferentes historias, porque también tiene que ver con el viaje que hizo y tal, termina en la cárcel, donde le cae una condena eterna, porque en realidad no está condenado judicialmente, no hay un juicio, sino que le meten en la cárcel para quitárselo de en medio, porque la persona el gobernador del rey, digamos, está afectado por toda esta trama que urden y lo mete en la cárcel para que todo el mundo se olvide de él. Lo curioso es por qué no le mata directamente, ¿no? Sí. Porque si no, no habría novela, claro. Claro. El caso es que en la cárcel, Edmond Dantes enloquece de rabia y de desesperación, lógicamente, porque se le ha torcido toda su vida,
Y allí también, por diferentes cosas que aparecen en la cárcel, conoce al abate Faria, que es una especie, un abate es como una especie de clérigo, una especie de clérigo normalmente muy bien formados y tal, que son profesores también, además de clérigos. Y este abate Faria, con el que se conecta a través en su celda con una especie de túnel subterráneo que excavan y tal, termina adoptando de alguna forma a Edmond Dantes como discípulo al que le instruyen historia, matemáticas, lenguaje, filosofía, idiomas, física, química. Bueno, están un montón de años ahí aprendiendo juntos. El caso es que, hablando con este abate, Dantes descubre, contándole un poco lo que ha pasado, gracias un poco a cómo le ilumina esta persona tan inteligente, descubre la traición de sus amigos y, además de descubrirla, preparan una fuga juntos. Pero sucede que Faria muere y entonces lo que hace Dantes es aprovechar la muerte de Faria para hacerse pasar por el cuerpo del abate y escapar de la prisión en lo que sería una especie de ataúd en el que en lugar de ir el abate pues va él, ¿no? El caso es que justo antes de morir Faria le confiesa a Dantes que tiene escondido un tesoro o sabe dónde está escondido un tesoro bestial en la isla de Montecristo, que es una isla ficticia en medio del Mediterráneo. Dice Dantes, bueno, pues cuando me escape iré a la isla y me haré con el tesoro y me gastaré todo el tesoro en vengarme de toda esta panda de hijos de puta que me ha metido en la cárcel, ¿no? Eso es. Pero ¿qué pasa? Cuando sale Dantes descubre que estas personas, estos cabrones que le han metido en la cárcel, han triunfado en la vida y no va a ser nada fácil vengarse de ellos. De hecho, por si esto fuera poco todo lo que ha pasado hasta ahora Dantes, el padre de Dantes ha muerto en la pobreza, el jefe que iba a ascenderle, Morrel, se ha arruinado totalmente y la mujer de Dantes con la que se iba a casar el día que le encerraron se ha terminado casando con uno de los que le traicionaron encima. Menuda puñalada. Sí, sí. Qué panda de cabrones. Sí, y esto es un poco lo que pasa. Entonces, la novela transcurre de todo esto que hemos estado contando, transcurre pues un poco lo que es la venganza, de todo el proceso de la venganza de Dantes, que lo que hace es que durante todo este tiempo que ha estado en la cárcel ha urdido un plan súper detallado de cómo hacerlo todo esto. Ese plan se va adaptando un poco a la situación. Aquí tenemos en las imágenes a Dantes en la cárcel. Y todo ese plan que prepara, pues luego se va adaptando un poco a la situación porque entran en juego un montón de personajes secundarios que hacen que Dantes tampoco pueda ser tan cruel como pensaba ser en un principio y que la venganza se sirviera en un plato frío, pero esto cuando veáis la peli o leáis la novela, yo por supuesto recomiendo leer la novela, pero si tenéis poco tiempo, pues cualquiera de las pelis, de las versiones que hay, tanto la de YouTube como hay una versión francesa con Gerard Depardieu como protagonista, también muy interesante, pues podéis verlas. Incluso hay series e incluso una serie en manga que adapta la idea del Conde de Montecristo a un contexto un poco más moderno, pero que es una adaptación muy buena. Bueno, pues esto es un poco toda la sinopsis de la película. No sé, tú la viste el fin de semana, ¿qué te pareció a nivel de contenido la peli? Me gustó mucho, es una peli, bueno, muy entretenida, muy chula, incluso en la versión de YouTube, que parece que es un poco menos, o sea, que no está muy bien hecha y tal, porque es muy antigua y eso, pero está fenomenal, o sea, está muy, aunque no se vea muy bien, porque la calidad, claro, pues está un poco pixelada y tal, pero no, se puede seguir perfectamente, ¿eh? O sea, yo sí que recomiendo que la veáis, o si podéis ver la nueva, la de Gerard Depardieu, pues me imagino que estará mejor, pero vamos, que una cosa así rápida, pues lo tenéis ahí bastante a mano. El caso es que de todo lo que pasa en la novela, de todo lo que pasa en la historia, podemos adaptar una serie de cuestiones que son que podemos sacar algunas ideas fuerza que de alguna forma creemos que se pueden adaptar de lo que nos enseña Edmond Dantes a lo largo de la novela y que podemos aprovechar para aplicarlas al mundo de los negocios online. Entonces, si os parece, empezamos un poco... Venga, a ver, que me tienes intrigada, porque yo me estaba viendo la película, preguntándome a ver cómo lo reaccionarías y no sé. Bueno, pues mira, esto es muy sencillo. Lo que hacemos es seguir un poco la cronología de la película para ver cada sección de la película un poco qué es lo que nos aporta. Venga, ay, mira, dicen que ya estamos de vuelta. Qué bien, vale, nos hemos cortado. Estupendo, perfecto. Vamos a ello. Bueno, de todas formas, los que os hayáis conectado ahora no os preocupéis porque hemos hecho solamente la sinopsis de la película. Bueno, sí. Fijaros, primer detalle importante. Edmond al principio de la película era muy feliz, pero no dejaba de ser un empleado. En realidad, no tenía ningún control sobre su futuro y dependía totalmente de su jefe, de Julien Morrel. Es decir,
aunque era muy feliz y parecía que el futuro que le esperaba como capitán de barco iba a ser algo absolutamente prometedor, en realidad su destino no estaba en sus manos, porque dependía de las decisiones, por supuesto, de lo que pasara en el destino, digamos, en el futuro, pero todo dependía de lo que Julien Morel pudiera hacer. De hecho, pudimos ver que Julien Morel después se arruina y que en esa misma ruina podría haberle acompañado Edmond con decisiones que no estaban en su mano, ¿no? Por tanto, muchas veces cualquier situación en la que estamos que aparentemente parece muy segura por su estaticidad, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, cuando alguien dice, es que he firmado un contrato, ¿cómo se suele decir? Indefinido. Indefinido. Claro, indefinido es que no tiene definición, no que no tiene final. Claro, no se sabe cuándo acabará. No hay Claro. una fecha concreta de finalización, Claro. pero no quiere decir que no pueda finalizar. Exacto, exacto. Entonces, yo lo primero que yo creo que nos he enseñado antes es que cuidado cuando tu futuro depende de las decisiones que toman otras personas directamente, no de las que tú tomas, ¿no? Y esto seguramente vendrá muy bien para todas aquellas personas que están con side projects y cosas así, pero que trabajan para otra persona o que trabajan en una empresa o incluso que son funcionarios y su futuro en realidad no está en sus manos, está en manos de las decisiones de otras personas. Ojo con esto porque puede parecer una situación muy estática y muy tranquila, pero supone una serie de que no puedes crecer un poco de acuerdo al proyecto, ¿no? Yo creo que todos los que antes trabajábamos por cuenta ajena y ahora trabajamos por cuenta propia es algo sobre lo que ya hemos reflexionado y conocemos sus ventajas, por supuesto también sus inconvenientes. Sí, se habla de vivir los sueños de otro, ¿no? Vivir los sueños de otra persona. O de un ente, ¿no? Porque si estás en una empresa muy grande y tal, ni siquiera es una persona, es un ente que no eres tú, ¿no? Pero bueno. Claro, reflexionar un poco sobre qué capacidad tenemos nosotros de decidir el futuro en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Y quien quiera decidir, porque hay mucha gente que dice, sí, bueno, yo no he decidido sobre mi futuro, pero me va bien, con lo cual, mejor que no decida yo, porque si decida yo, igual me va mal, ¿no? Así que bueno, cada uno, pues toma esa... Cada uno es como es. Exacto. Bueno, hay otra, un poco vinculado con esto y con estos primeros pasos, de hecho, es que otra cosa interesante es que todo puede cambiar de un día para otro. Fijaros que feliz era Dantes y de repente al día siguiente estaba en la cárcel ya para los restos. Deberíamos estar, esto es casi yo creo que es una enseñanza un poco relacionada con las culturas más orientales, del hecho de que nunca tengas nada de lo que no puedas prescindir, ¿no? Nunca poseas nada que haga que si lo pierdes, de alguna forma se destruya tu vida, ¿no? No sé, no dependas nunca de que, por aplicarlo un poco a nuestro negocio, que si te quitan el ordenador con el que trabajas regularmente, puedas encontrar una manera de hacer tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque todo puede cambiar en un momento dado. O piensa que tú te vas de vacaciones a hacer tu Workation Laika Pro y de repente cuando llegas al país en el que lo vas a hacer, pues tu tarjeta de datos no funciona o la wifi que te prometieron es una castaña, como cuando te vas de camping en España o todo ese tipo de cosas, ¿no? Ten cuidado al hacer tu programación, al prever, porque probablemente si algo pueda fallar lo va a hacer y va a trastocar totalmente tus planes, ¿no? Entonces hay que preparar siempre un plan A, B, C, D y E, si es posible. Sí, y no apostar todo a una única carta, ¿no? Y no tener solo un único cliente, o bueno, siempre sí, tener, efectivamente. Claro. Yo creo que eso es bastante interesante y siempre, yo creo que cuando nos comprometemos con algo, valorar el riesgo de qué pasaría si perdiéramos ese algo, ¿no? ¿Se me cae el negocio si dejo de trabajar, como dices tú, con este proveedor o con este cliente? Bueno, pues igual deberías cambiar un poco la estrategia para evitar esos riesgos. Eso es. Y como dice Javi Gembe. Lo único que permanece constante es el cambio. Y como dice Nuria, si algo puede pasar, pasará. ¿Vale? Planes como el alfabeto. Bueno, tampoco hay que ponerse tan fatalista. No, pero es verdad, es verdad. Pero sí, claro. Claro. Sí, claro. Y también, ya no solo que si pierdes un cliente o si se te rompe el ordenador o tal, sino que aunque no lo vayas a perder, si tú un día pues quieres cambiar tu estrategia o dedicarte a otras cosas, ¿no? Pues que puedas hacerlo, ¿no? Que no estés tan atado, ¿no? Porque se supone que somos autónomos para ser libres, ¿no? O tenemos nuestra propia empresa para hacer lo que nosotros queramos, no para estar atados a nada, ¿no? O sea, ya no solo que pase una catástrofe o algo fatal, horrible, sino que simplemente pues queramos cambiar un poco del tipo de trabajo que hagamos o que un cliente, bueno, pues ya pues te cansas de hacer siempre lo mismo y quieres cambiar a otro cliente, a otros clientes diferentes y que puedas hacerlo sin problema, ¿no? Exacto. Llegando a un acuerdo y tal.
pues que, ¿no? O sea, que puedas decir que quieres hacer un cambio tú, ¿no? Porque quieras cambiar y que lo puedas hacer. Que le digas, no, es que, mira, tengo que estar aquí enganchado, pues como si estuvieras por cuenta ajena, ¿no? Tengo que ir todos los días a trabajar a la oficina porque no me queda más remedio. Tengo que estar con este cliente porque no me queda más remedio. No, bueno, pues puedes cambiar de cliente, ¿no? Pues aunque no pase nada, que tú mismo puedas tomar esa decisión. Claro. Como corolario también un poco de esto, o relacionado con esto, es ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos, y que no te pillen despistado. Porque recordad que hombre, no son los amigos exactamente de antes los que le traicionan, pues no son amigos, pero sí que son pues su vecino, un primo de su novia, bueno, al final gente con la que antes tenía cierta relación. Esto podría ser algo así como que, bueno, vamos a trabajar con nuestros colaboradores y con nuestros socios y tal, pero vamos a tener también muy cerca, vamos a vigilar muy de cerca la competencia, ¿no? Ver lo que está haciendo la gente con la que estamos compitiendo. Y que las decisiones o las estrategias que ellos tomen, que nosotros seamos capaces de, pues dependerá un poco de la posición que ocupemos en el mercado, bien, digamos que nosotros seguir con nuestra estrategia independientemente o a veces adaptar nuestra estrategia a lo que está haciendo el líder de nuestro sector, porque a veces puede tener sentido utilizar ese tipo de acciones, ¿no? Pero siempre, de alguna forma, ver qué es lo que están haciendo los demás, aprender de lo que están haciendo y a veces corregir nuestras acciones en base a eso. Uh-huh. Bueno, algo que creo que nos afecta directamente, Dantés se hace muy amigo de, como decíamos, del abate Faria, que es ese gran sabio que en la cárcel le ayuda y le enseña un montón de cosas. Le enseña primero una concepción del mundo que hasta entonces Dantés no había tenido, que era la de descubrir cómo le habían traicionado. Y después le enseña un montón de cosas que van a servirle a Dantés para preparar todo lo que es su venganza, ¿no? La venganza del Conde de Montecristo. Entonces, bueno, pues busca un maestro o busca una referencia en tu vida que te enseñe cosas para mejorar en tu negocio y a veces cosas que no estén directamente relacionadas con tu negocio, disciplinas no directamente relacionadas con el core de tu negocio, pero que puedan servirte en un futuro para trabajar, para tomar decisiones o para crear nuevas vías de negocio. Totalmente. Fíjate, el diseño está muy relacionado con otras muchas disciplinas, ¿no? Nuestro amigo Diego Rodríguez, Arquetipo, siempre habla de esto, ¿no? Es algo que repite mucho en Twitter y tal, ¿no? Que él le gusta aprender pues, cocina o coctelería y dice, es que esto es diseño puro, ¿no? Aprendo más de diseño aprendiendo de cocina que aprendiendo de diseño, ¿no? Claro que sí. Y es verdad, incluso pues yo cuando hacía impro también, ¿no? En las técnicas de la improvisación teatral también encuentras muchas cosas que luego puedes relacionar cuando estás haciendo un diseño, ¿no? O sea, al final es contar historias y tiene mucho de comunicación, ¿no? Tanto la cocina, con la que cuentas historias, con la que cuentas, bueno, también el minimalismo, el menos es más, bueno, pues hay muchas, como digamos, máximas del diseño que están presentes en otras muchas disciplinas, ¿no? Tanto artísticas como gastronómicas, ¿no? Y yo claro. qué sé, pues, incluso, no sé, cualquier cosa que tenga una técnica, ¿no? O sea, yo estoy ahora dando clases de pádel, pues igual, ¿no? También siempre intentas, o lo haces sin querer, ¿no? Relacionar con tu profesión, ¿no? Con tu día a día y siempre se puede aprender. Claro. Hay que pensar también que a veces no están directamente relacionadas, pero sí tienen cierta vinculación. A mí, por ejemplo, me parece muy relevante el libro de Corti, de Psychogrowth, el de hackear el cerebro de tus compradores. Ahí lo que hace Corti es coger muchos conocimientos de psicología, sociología, incluso antropología, incluso de alguna forma medicina o biología, los combina y lo que hace es relacionarlos un poco con el marketing, ¿no? O con la mercadotecnia, de alguna manera, que creo que está muy bien y que esto puede ayudarnos mucho a muchas personas tener esa visión un poquito más amplia para ir adaptando. Y precisamente, hablando de adaptando, hay una cosa muy interesante que yo creo que en las películas no se hace tanto hincapié, pero en la novela sí que lo hacen y me parece muy interesante, que es que Edmond Dantes, el tiempo que estuvo preso, que estuvo muchísimos años preso, lo que hace es, llegó incluso a transformar su naturaleza para adaptarse al medio en el que estaba en aquel momento. Estaba en una celda lúgubre, oscura, porque además Dantes en la novela ataca a un guardia y entonces le meten en una celda de castigo, con lo cual era todavía peor que en la celda en la que estaba. Prácticamente no tenía luz y entonces, al no tener luz, lo que hizo Dantes fue desarrollar una visión súper potente en la oscuridad. Hizo un entrenamiento físico muy duro en el poco espacio que tenía y tal, para ponerse el tío hecho un toro y luego además tener algunas características físicas que le sirvieron después
en las cosas que tuvo que hacer para desarrollar su venganza, ¿no? Entonces, si durante un periodo de tiempo vamos a tener que pasarlo en un estado determinado, en una situación determinada, económica, física, a nivel de negocio, lo que sea, vamos a adaptarnos a esa situación y vamos a intentar aprender todo lo que podamos que nos pueda servir en el futuro para salir de ahí, ¿no? A veces podemos convertir los defectos en virtudes simplemente adaptándonos un poco a ella. Eso es lo que se conoce como resiliencia, ¿no? Al final, Claro. esa es la definición de modificarte para adaptarte a las nuevas circunstancias, ¿no? Claro. Algo así podría ser, por ejemplo, ¿tenemos poco presupuesto? Bueno, vamos a trabajar en el marketing de guerrilla. Vamos a hacer un marketing que sea muy barato, pero que sea de alto impacto. Pues seguramente si tuviéramos mucho presupuesto no nos molestaríamos en trabajar en ese área de desarrollo de nuestro negocio, pero podemos hacerlo o lo vamos a tener que hacer cuando tenemos poco dinero. Vamos a aprovechar esa situación para adaptarnos al medio en el que nos encontramos en ese momento. Si hay algo que hace Edmond Dantes, desde luego, durante toda la historia, es planificar con muchísimo detalle toda la venganza que va a tener encima. Y la planificación es fundamental. O sea, hacer las cosas a lo loco hubiera sido muy fácil que se hubiera escapado de la cárcel, hubiera cogido una pistola o una espada y hubiera ido y se hubiera ido limpiando a todos los que se había Se hubiera vuelto loco. ¡Ah! Claro. ¡He vuelto! Claro, pero no hizo eso porque tan importante era vengarse como castigarles, que la venganza fuera fría y sobre todo que no pillaran a Dantes para que Dantes no volviera a la cárcel. Entonces, todas las acciones que vayamos a desarrollar dentro de nuestros negocios tienen que ser perfectamente planificadas. Luego veremos que eso no quiere decir que los planes siempre salgan bien, ¿no? Como diría Aníbal Smith, el del equipo A. A veces no salen bien y tendremos que cambiarlos. Pero es importante porque nos va a permitir trabajar con una cierta seguridad el hecho de conocer bien toda la planificación a priori. E igual de importante que la planificación, la puesta en marcha, la acción. Planificar no sirve de nada si luego no llevamos las tareas a la acción. Es muy importante el movimiento, ¿no? La acción. Y eso solamente lo vamos a hacer a partir de tener un plan bien detallado. No nos quedarnos en parálisis por análisis, ¿no? Tanto analizar la estrategia que al final no hagamos nada, no. Bueno, vamos a hacer y hacer test A/B también, ¿no? Claro. Si quieres, otra de las cosas interesantes de cuando hablábamos de convertir cualquier catástrofe que sucede en una oportunidad, yo creo que durante este año y pico de pandemia hemos visto que una situación económica con unas características determinadas ha abierto algunas posibilidades de negocio, sobre todo dentro de nuestro campo, por ejemplo, donde la crisis casi se ha convertido en una oportunidad porque había mucha gente que ha necesitado digitalizar sus negocios y ahí nosotros estábamos en esa cadena de producción que podía ayudarles. El hecho es que cada situación, cada cosa que pasa, cuando es una cosa que tiene un impacto grande en el mundo, es una oportunidad para hacer cosas nuevas. Y esto es lo que hace Edmond Dantes en la novela. Cuando el abate de Faria muere, lo que hace es intercambiar su cuerpo por el del abate en el ataúd para que cuando sacan el cadáver y en vez de enterrarlo lo tiran al mar en el ataúd, él está dentro del ataúd en lugar de Faria. Lo único que tiene que hacer es salir del ataúd nadando. Bueno, único. Es una aventura también en sí misma, pero tiene que escapar de la cárcel nadando, ¿no? Entonces lo que hace es aprovechar una tragedia brutal porque él pierde su único amigo, el único apoyo que le quedaba en la vida, lo pierde y prácticamente pues enloquece de nuevo un poco de dolor, se va al traste el plan de fuga que tenía con él, pero a cambio se presenta un nuevo plan. Entonces lo que hace Dantes es digamos, adaptarse a esa nueva situación muy rápido y aprovechar para crear una nueva oportunidad. Esa resiliencia, de nuevo, un poco que sale a relucir, que yo creo que es probablemente la mejor característica que podemos tener como trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Estar preparado, ¿no? No sorprende que se le ocurra. En la peli de YouTube se mete en un saco, que yo creo que es más fácil salir del saco porque lo cose y tal, que necesita un ataúd. Le meten en un saco que además yo creo que sería más fácil que la realidad fuera así, ¿no? Que les metían en un saco y les tiraban al mar y tal, a los marineros que fallecían o tal, les metían en un saco. No te sorprende porque dices, bueno, es que este tío tiene una preparación tal que es normal que se le ocurra, ¿no? Porque si estás siempre planificando y estás preparado para las cosas, pues bueno, es normal que se te ocurra, ¿no? Te pilla trabajando, ¿no? La inspiración te pilla trabajando. Claro. Con lo cual... Una vez que escapa de prisión, Dantes se va, busca a alguien que le ayude, un marinero que le lleve a la isla de Montecristo, y ahí es donde está escondido el tesoro, que ya le había dicho Faria donde tenía que buscarlo y tal. Y el caso es que él, pues, consigue el tesoro, se busca las castañas para que le lleven con parte de ese tesoro a la costa y rehace un poco, empieza el tío a trabajar en su venganza ya
construyendo un personaje, el conde de Montecristo. Edmond Dantes deja de ser Edmond Dantes el marinero marsellés para ser el conde de Montecristo de orígenes un poco desconocidos. Hay gente que dice que viene de Oriente, otros que vienen de Europa, del centro de Europa, no se sabe muy bien. Además, Dantes tiene ya físicamente es muy particular, tiene la tez muy cetrina, muy blanca, porque ha estado muchos años sin que le dé el sol, físicamente es poderoso, pero es fino a la vez y muy elegante en sus formas y tal. Lo que hace Dantes es crear de alguna forma una marca personal muy reconocible y muy distinta, ¿no? Entonces, esto viene un poco al hilo de todo esto que podemos decir, que cuando en el mercado no puede ser el mejor, por lo menos sé diferente de los demás, ¿no? Y Dantes lo que hace es precisamente llamar la atención entre la alta sociedad francesa del siglo XIX porque es alguien distinto, algo novedoso y algo con cierto exotismo que la gente no encuentra en los franceses, ¿no? Entonces llama la atención pues, de los ricos, de las mujeres y de la gente que hay, ¿no? Pues dentro del mercado puede ser una forma de, no puede ser el mejor, vamos a ser alguien distinto que llame la atención. Sí, sí, sí. Bien visto, bien visto. Entonces, todo ese personaje que crea un poco Dantes también tiene algo de misterio. Es decir, nunca reveles todo lo que tengas que decir sobre tu marca. Deja que la gente también pueda crear incluso cierta mitología alrededor de tu marca. Tú puedes trabajar en esa mitología y que la gente, pues de alguna forma, pueda imaginarse. Casi siempre lo que se puede imaginar la gente, casi siempre será mejor que lo prosaico que es muchas veces del origen de tu propia marca, ¿no? Sí. Esto me suele gustar, mira, y lo relaciono con el siguiente elemento, que esto es Internet, puede ser quien quieras y construir un personaje, una marca con el que te sientas identificado. No tienes por qué atarte a lo que es la realidad. Esto lo vemos muchas veces con negocios en los que tú ves la página web de un negocio y no te imaginas que ese negocio es una persona trabajando en un cuchitril dentro de su casa, de una mesa de 1,5 metros de largo por medio metro de fondo, y está ahí y tiene todo el potencial de una marca, pero no es lo que tú imaginas cuando llegas a la página web, ¿no? Podemos construir todo eso. Esto es lo que hace el diseño, ¿no? Un buen diseño hace que percibas mejor un producto que no tiene nada que ver con el diseño de la web, pero que si la web está bien diseñada, pues se percibe mejor, ¿no? Ese producto o servicio. Claro, como dice Javier Gembel, el ciritione, ¿no? Que al final creas una marca, creas una mitología alrededor de un naming y puede ser que lo que está detrás de ese naming no tenga nada que ver. No es que no tenga nada que ver, pero sea otras dimensiones y otro rollo, ¿no? Pero Internet nos da esa capacidad de generar toda una marca alrededor de algo y que en el fondo ese algo no sea algo tan gigante. A mí siempre me gusta decir que trabaja en crear mucha mitología alrededor de tu naming, porque va a haber mucha gente que te va a preguntar, oye, ¿por qué 3,5 se llama 3,5? ¿O por qué un billete a Chattanooga se llama un billete a Chattanooga? ¿O por qué el Ciritione se llama Ciritione? ¿De dónde viene el nombre? Pues muchas veces... Me han preguntado también que lo de cirujano, ¿por qué? Claro. Yo tengo un amigo que se llama David Cuadrado y le llamábamos Cuadrado por el apellido porque venía de La Salle y allí todo el mundo le llamaba por el apellido y mucha gente me decía, ¿por qué le llamáis Cuadrado si no es para tanto? Claro. Pues lo mismo, igual que tú. Soy cirujano y eso, ¿por qué? Claro. ¿Por qué te has pasado del mundo de la cirugía al diseño, de la medicina al diseño? Bueno, porque es más interesante. Claro. No tienes tanta responsabilidad. Claro. Pues crea una buena historia que contar cuando te pregunten eso, porque te lo van a preguntar muchas veces y esa buena historia trabajará mucho en la memorabilidad de tu marca. Eso es. A lo largo un poco de la novela, Dantes se relaciona con personas muy curiosas, ¿no? Tienen algunos ayudantes muy particulares, pues gente de Oriente, gente de sitios súper misteriosos, gente de diferentes estratos de la sociedad. Se relaciona, por supuesto, con banqueros y con nobles, pero también con lo más bajo de la sociedad. Entre ellos, y esto no se ve en algunas de las películas, un bandolero romano en Italia que se llama Luigi Vampa. Luigi Vampa es un malandrín que termina secuestrando a un personaje fundamental en la serie precisamente para robarle su dinero. De la película, perdón. Y Luigi Vampa lo que hace es secuestrar a Danglars, que es el banquero que se hace rico con la entrega de Dantes, y lo que hace Luigi Vampa es que le obliga, para darle de comer mientras lo tiene secuestrado, le cobra, pues yo que sé, 1 millón de francos por una hogaza de pan. Y al día siguiente, pues 5 millones de francos por beber un poco de agua. Y al final le termina quitando toda su fortuna, ¿no? Entonces, Luigi Vampa, que al principio sería una persona que, bueno, no muy recomendable como amigo, en un momento dado a Dantes le sirve de mucha ayuda.
Por ejemplo, no utilicemos el Black Hat SEO como un elemento, como base de nuestra estrategia de marketing, pero en un momento dado quizás un poquito de Black Hat SEO nos puede sacar de algún problema o nos puede ayudar a dar un pasito que no hemos sido capaces de darlo utilizando las técnicas más habituales o más... Y cuanto menos conocerlo, ¿no? Conocerlo, saber lo que hace, en qué consiste, para, bueno, pues a lo mejor también protegerte, ¿no? de esas cosas. Exacto. Por ejemplo, como todos sabéis, existen granjas de enlaces donde colocar un enlace a tu página web para trabajar el link building hubo una época que era interesante, pero hoy en día las granjas de enlaces son fácilmente reconocibles por parte de Google. Y una estrategia que se suele hacer de SEO negativo es apuntar un enlace, unos enlaces de granja de enlaces a webs de la competencia para empeorar un poco la calidad de la página de destino y que baje en el ranking para que suba la tuya. No es que suba la tuya, sino que baja en el resto, ¿no? Pues este tipo de estrategia de envío de enlaces chungos es muy habitual dentro de técnicas de Black Hat SEO. No os digo que la hagáis, pero está bien que sepáis que existe porque puede ser que os lo estén haciendo a vosotros. Y es bueno saber cómo revertir esa situación. Entonces, siempre es bueno conocer la cara oculta o la parte un poco más chunga del mundo en el que nos movemos, no tanto para aprovecharnos de ellos, sino para ser capaces de defendernos. Es bueno saber cómo te pueden reventar la puerta de casa, no porque tú vayas a robar casas, sino para saber cómo proteger la tuya y que no te atraquen. Eso es. Antes hablábamos de la estrategia. No, y fíjate, lo que decías, ¿no? Que igual también saber cómo reventar en un momento dado, a lo mejor necesitas entrar en tu casa y el saber reventarlo, pues... Claro, hackear tu propio WordPress. Eso es, que igual necesitas ahí tus técnicas. Bueno, en fin. Claro. Oye, que igual se te ha olvidado la contraseña de admin de tu sitio, pero puedes entrar y no tienes acceso al correo y puedes entrar en la base de datos y modificar la contraseña de tu cuenta sabiendo cómo funciona la codificación de la contraseña en una base de datos. Exacto, es muy buen ejemplo, ¿no? Como dice Javi Gembe, la seguridad informática, el saber qué hacen los ciberdelincuentes para poder protegerte frente a ellos, ¿no? Pues, claro. Y tener un ciberdelincuente cerca, no, eso no. No, pero el hacker, ¿no? Siempre se dice, los hackers no son los malos, los hackers son los que saben cómo hacer estas cosas, ¿no? Claro. Pero normalmente para el bien. Y si no quieres aprenderlo tú, pon un Luigi Bampa en tu vida que te ayude. Cuando yo estaba en la universidad, aquí va una anécdota personal. Cuando yo estaba en la universidad, al lado de la residencia de estudiantes donde vivíamos, había un concesionario de coches de SEAT. Y a veces les pasaba que entre tantos vendedores que tenían, alguien venía a probar un coche y se habían perdido las llaves del coche. Y entonces tenían el coche en medio de la exposición y no lo podían mover porque no encontraban las llaves. Bueno, pues en los responsables del taller tenían un contacto de un chico del pueblo que era un mangui y entonces le llamaban para que abriera la puerta del coche y arrancara el coche. Porque se habían dejado las llaves dentro o lo que sea. Y entonces lo que hacía el mangui, fíjate si era chulo el tío, que abría la puerta de espaldas. O sea, ¿en serio? Para que nadie le viera lo que hacía, ¿no? Sí. Y decía, fíjate qué fácil es. Y abría la puerta del coche de espaldas. Pero bueno, ¿qué hacía? Tenían ahí a su Luigi Bampa para que les ayudara a abrir la puerta cuando se habían dejado las llaves dentro, en lugar de tener que romper el cristal o lo que fuera, ¿no? Pues siempre me hacía muchas gracias ese ejemplo. Tendría una llave maestra, ¿no? O algo así. Vete a saber. Ten un mangui en tu vida que te vendrá bien. Y no quieras saber demasiado tampoco. Exacto. Más cositas. Incluso los planes mejor calculados tienen fallos. Por tanto, a veces hay que ser lo suficientemente ágil para rectificarlos. Digamos que un plan es algo que tenemos que seguir a pies juntillas, pero que tenemos que ser capaces de identificar cuando ha habido una variación en el contexto que haga que tengamos que modificar ese plan a veces en tiempo real y ser capaces de adaptarlo, ¿no? De adaptarnos a esa nueva situación y modificarlo. Nunca seguir el plan de manera ciega, como con las orejeras que se le ponen a los burros, siempre para adelante sin mirar lo que está pasando. Siempre al principio un poco sí, porque a veces los planes hay que tener un poquito de paciencia antes de cambiarlos, pero ser también lo suficientemente flexible para adaptar un plan en un momento dado que no funciona y modificarlo para lo que queramos. Esto está muy relacionado con la analítica, ¿no? Con medir todas las cosas que ocurren para conocerlas, ¿no? Para saber lo que pasa y poder reaccionar, ¿no? Pues si no medimos, no sabemos lo que está pasando, entonces no sabemos qué tenemos que hacer, si vamos bien, si vamos mal y qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Así es. En esa misma línea, los objetivos a veces evolucionan. A veces creamos un plan para conseguir unos objetivos y según nos vamos acercando a esos objetivos pueden variar. Quizás nos habíamos planteado una situación y de repente la evolución de la empresa o del proyecto coge otro tinte y tenemos que modificar esos objetivos. Bueno, pues en un momento dado lo que hacemos es que
tenemos que pivotar con nuestra empresa. Bueno, pues también hay que ser lo suficientemente flexibles para decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado. Estos objetivos para nosotros son inalcanzables, nos hemos equivocado, o la estrategia del proyecto ha variado y ahora vamos a planificar unos nuevos objetivos. Bueno, pues hay que ser también un poco... Esto es como cuando vas a correr una maratón, ¿no? Y estás corriendo, son 42 kilómetros, y has corrido 25 kilómetros y dices, hostia, ¿lo dejamos ahora, paramos de correr y abandonamos cuando ya hemos corrido 25 kilómetros? ¿O ya que hemos corrido más de la mitad, ya merece la pena que lleguemos al final y luego ya veremos lo que hacemos? Bueno, pues ese momento de duda, cuando el camino recorrido y el que nos queda por recorrer es el mismo, tomar una decisión a veces no es fácil, ¿no? Pivotar a veces no es fácil. Hay que tener la suficiente capacidad de análisis para tomar las decisiones y también el suficiente valor a veces para abandonar lo que hemos hecho y pivotar y cambiar radicalmente de estrategia o incluso de objetivo de negocio. Y esto lo relacionas con la película porque, bueno, es un poco el final, ¿no? Bueno, la película, perdón, el libro. Yo es que como he visto la peli. Porque cambia su objetivo, ¿no? Porque ya no está enamorado de la mujer con la que se iba a casar, ¿no? Sí, bueno. O que siga enamorado, pero... bueno, pero pues al final... Claro, pero la vida les ha maltratado mucho a los dos han sido tremendamente infelices. La exnovia de Dantes ha tenido un hijo con el otro cabronazo que le metió en la cárcel y es muy complicado que vuelvan a estar juntos. A veces las cosas son imposibles. A veces no todo es Mr. Wonderful y aunque leamos en una taza que simplemente poniendo esfuerzo conseguiremos nuestros objetivos, no, a veces no es cuestión de esfuerzo. Ahí entran otros imponderables y Dantes se encuentra con que hay cosas que no puede conseguir a pesar de haber planificado perfectamente su estrategia o que simplemente ya no quiere hacerlas. Había gente a la que le deseaba la muerte y si los mata, personas a las que él todavía ama, van a sufrir mucho y decide abandonar sus objetivos, decide pivotar y no matar a algunas de las personas de las que iba a vengarse simplemente por no seguir haciendo daño o que no sigan sufriendo personas que estaban sufriendo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener también esa flexibilidad para pivotar, para cambiar los objetivos, para modificar la planificación que teníamos inicialmente y cambiar todo lo que teníamos planeado. Bueno, pues eso es un poco la vida, ¿no? La vida es así. Y hay una yo creo que una enseñanza muy buena de Dantes es que, si os fijáis, Dantes, desde que entra en la cárcel o desde que conoce a Faria, siempre está acompañado de alguien que es capaz de completar su trabajo. Porque aunque Dantes es un superhombre, es un héroe, de hecho, una de las mayores críticas que se le hacen a la novela de Dumas es que Dantes es imbatible. Es un gran espadachín, es una persona súper inteligente, siempre va un paso por delante. No sé, es como Chenoa, ¿no? Que siempre cuando tú vas, yo he vuelto de allí. O sea, da igual lo que tú planifiques, él ya está de vuelta de allí y ya te ha hecho la jugada complementaria. Entonces, este Dantes Chenoa lo que tiene es que es eso, un superhombre, un superhéroe. Pero si nos fijamos en la novela, siempre tiene un ayudante, o Faria que le enseña, o los ayudantes que tiene, o Luigi Vampa que le complementa porque hace cosas que él no está preparado para hacer. Esta enseñanza yo creo que es algo así como búscate un socio que te complemente. Dantes no busca a alguien como él que le ayude, sino alguien que no hace o que está dispuesto a hacer las cosas que él no está dispuesto a hacer y se apoya en esas personas. Emprender solo es maravilloso porque no tienes a quien dar las cuentas, pero somos muchísimo más poderosos, muchísimo más capaces y podemos hacer un trabajo mucho mejor cuando buscamos a un socio que nos complementa, alguien que no es como nosotros, sino que está especializado en otras áreas o incluso en otras formas de trabajar que no son las nuestras y que nos hace que nuestro proyecto pueda ser mucho mejor. Yo no hubiera sido capaz ni por asomo de crear una plataforma con el diseño que tiene 3M School si lo hubiera afrontado yo solo en lugar de hacerlo contigo. Los cursos no serían lo mismo, incluso los propios cursos de analítica se adaptan en base a las sugerencias que tú haces. Yo puedo ser mucho mejor en nuestra academia online porque estoy contigo que si estuviera solo. Bueno, gracias, Pablo, igualmente. Nunca podría haber hecho eso yo sola, ¿no? Efectivamente. Incluso hay gente que dice que se ha asociado con personas de su facultad, ¿no? Ingenieros informáticos que han creado software y tal. Claro, pero están funcionando como una unidad y luego se asocian con otros perfiles complementarios, ¿no? Dicen, es que nosotros somos socios, los tres somos ingenieros informáticos. Ya, pero habéis buscado otros perfiles, ¿no? O sea, que también puede ser así, ¿no? Personas que no sean autónomas, sino que sean empresas que igual tienen el mismo perfil, pero luego
tienen un equipo más grande de personas o colaboradores externos a esto, ¿no? Pero siempre hay que, pues efectivamente, buscar perfiles complementarios y que te aporten a ti, ¿no? Pues antes de asociarte con una persona, mira a ver si te está aportando algo a ti o eres tú solo quien puedes aportar a la otra persona, ¿no? Eso también es muy importante porque a veces puedes decir, ojo, me ha ofrecido una colaboración esta persona y, bueno, pues pregúntate si quiere colaborar contigo para que tú aportes o crees que también te va a aportar, ¿no? Es una reflexión también importante, ¿no? También hay que saber verlo, ¿no? Que sea un ganar-ganar, ¿no? Que la asociación vaya de ida y de vuelta. Es importante. Es que esto suele ser un defecto que nos pasa mucho, sobre todo a las personas que empiezan cuando estás estudiando y la típica carrera de ingeniería o alguna cosa así muy técnica en la que 3 tíos o 3 personas que conectan muy bien entre ellos, ven las cosas de una forma muy similar y tal, y venga, vamos a montar un proyecto de fabricación de filtros para plantas depuradoras y tal, y coges y se juntan 3 ingenieros y dices, tío, ¿por qué no te juntas con uno de marketing, con uno de contabilidad, con no sé qué, en lugar de juntarte con otros 2 ingenieros? Porque es que como proyecto vais a tener unas carencias del copón porque todos sois la misma pata. Eso no es una mesa que se sujete. Entonces, suele venir bien un poco, está claro que tiene que ser gente que tenga un poco la misma filosofía que tú, que vea el negocio de la misma manera y que tenga el compromiso, pero sobre todo que sea gente complementaria, ¿no? Por lo menos para afrontar proyectos un poquito más complejos que los que podemos hacer de forma individual, ¿no? Eso es, claro que sí. Pues estos son un poco las 12 o 13 ideas fuerza que yo saco de... Me gusta lo de ideas fuerza. Sí, eso es de cosecha de mi amigo Alberto Barbero. Las ideas fuerza. No sé si es un concepto que existe, pero me gusta. A mí también me gusta. Sí. Pues eso, las ideas fuerza del Conde de Montecristo. Maravillosa novela, muy recomendable que la leáis. Mira, ahora tenéis un mesecito, si cogéis vacaciones en agosto, tenéis un mesecito para leerosla. Estoy seguro, en versión audiolibro mejor para no romperos las muñecas. Digo audiolibro, perdón, en versión ebook, para no romper las muñecas, si tenéis un Kindle o algo de eso, pero la busquéis. Seguramente incluso se pueda conseguir gratuitamente, porque esto son novelas que... Habrán prescrito ya los derechos de autor y todo eso, o sea que estará a mano de todos los bolsillos. Claro, y podemos convertirnos en superhombres y supermujeres, ¿no? Como el Conde de Montecristo. Claro que sí. Sí, a ver, al final yo creo que podemos ser Montecristo en pequeñito, ¿no? Porque no íbamos a ser millonarios. Pero claro, exacto, es que tendríamos que tener el mapa del tesoro de la isla de Montecristo, ¿no? Claro. Sin eso, sin ese tesoro, ¿crees que podría haber conseguido todo? Hubiera tenido que cambiar de estrategia. Ya no hubiera sido entrar en la nobleza francesa y tal. Hubiera tenido que hacer otra estrategia, pero no hay duda. Yo creo que con lo que le enseñó Faria, Dantes hubiera encontrado la manera de vengarse. Hubiera sido de otra forma, hubiera utilizado esta estrategia, pero se habría adaptado seguramente a la situación porque Dantes lo hizo siempre. Y hay que decir que aunque el tesoro de la isla de Montecristo era un tesoro fabuloso, lo que hizo Dantes fue invertir ese tesoro para obtener mayor rendimiento y poder vivir de las rentas. Enlazamos de nuevo también un poco con lo que hablábamos la semana pasada de la vía del millonario, ¿no? De vivir de las rentas en lugar de vivir del dinero que has ganado. Trabajo, sí. Claro. Que el dinero no salga del trabajo, sino que salga del dinero que hace el dinero. Exacto. Esas inversiones inteligentes. Entonces, eso lo hace Dantes. Invierte el dinero que consigue del tesoro y con eso se paga la venganza, por decirlo de alguna manera. Bueno, también es verdad, a mí me gusta mucho, hay una parte de la novela también que es bonita, que es el pensar que finalmente, aquí hago un poco de spoiler, ojo, cuidado, pasa unos 15 segundos para adelante si estás escuchando esto y te la quieres leer, pero bueno, pues Dantes al final no es tan duro como parece que iba a ser y relaja un poquito. Antes te decía que tengo una anécdota divertida. Sí, a ver. Sí, a ver, esto, y creo que también tiene su propia enseñanza, no es dentro de la novela, pero resulta que Alejandro Dumas, como os he dicho al principio del programa, publicó más de 100.000 páginas de novelas, que es una burrada de novelas. Escribió muchísimo. Bueno, Dumas en realidad no escribió él solo El Conde de Montecristo, sino que Dumas tuvo un ayudante que se llama Maquet, que es un profesor de historia con el que escribió El Conde de Montecristo y con el que escribió también Los Tres Mosqueteros. La gracia de esto es que era Maquet, el profesor, al ser profesor de historia universitario, sabía mucho más de historia
que Dumas, que al final Dumas escribió en 1844 El Conde de Montecristo, y entonces lo que hacía era ayudarse, apoyarse en Maquet para todo lo que era el contexto histórico, ¿no? Y de alguna manera, pues, le estaba un poco ayudando. Mira, por aquí tengo apuntado que Maquet lo que hacía era que organizaba la estructura general del argumento y elaboraba el primer borrador. Entonces, lo que hacía Dumas era darle solamente las últimas pinceladas a la novela, ¿no? Le daba un poco el factor comercial. Y firmaba solo porque los editores le decían a Dumas que vendían más aquellas novelas que habían sido escritas solo por él que si decía que habían sido las dos personas los autores. De hecho, tuvo ciertos problemas luego legales con Maquet, Dumas. Bueno, el caso es que Dumas tuvo hasta 75 escritores negros, que es como se llaman estos escritores que escriben por ti, hasta 75 escritores negros a lo largo de su carrera, nada más y nada menos. Y existe una anécdota de cuando Alejandro Dumas padre le preguntó a Alejandro Dumas hijo, al escritor de La Dama de las Camelias, le dijo una vez, ¿has leído mi nueva novela? Y le contestó Alejandro Dumas hijo, sí, ¿la has leído tú? Claro, porque, o sea, probablemente dices, le ayudó a escribir. Igual ni siquiera había escrito nada, ¿no? Solo puso el nombre. Claro, no sabemos lo que hizo, pero está reconocido que en muchos casos él solamente daba algunas pinceladas a la novela final y puede haber la sospecha de que muchas de las obras que publicó, porque publicó muchísimas, sobre todo cuentos y cosas así, porque publicó muchos cuentos, muchos no los escribiera él, sino que pagara gente para que los escribiera. Yo creo que Dumas lo que era un gran empresario, era un mal rico, porque se gastó todo lo que ganó, pero era un gran empresario a nivel de lo que era la producción, ¿no? Entonces, sí. Mira, qué curioso. Historias así hay muchas, ¿no? También con mujeres escritoras que no firmaban y firmaban o sus maridos y luego se llevaban toda la fama. Y no solo escritoras, sino, bueno, pues científicas. Científicas. Esto, ¿no? Se dice que gran parte del desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein se debe a la colaboración de la mujer de Einstein, que era una gran matemática. No tengo el nombre ahora en mente, pero era una gran matemática y dicen que una parte muy importante del trabajo que realizó Einstein se debe precisamente a la colaboración de su mujer, a la que no se le ha dado ningún crédito históricamente por este hecho. ¿Era la primera mujer o la segunda? Porque quería darle crédito, no sé si será Marie Benedict o sí, probablemente, ¿no? A la sombra de Einstein, la maravillosa mente de Mileva. Mileva, esa es la matemática. Mileva Magui, Serbia. Bueno, nació en Serbia y murió en Suiza. Bueno, había que darle ahí el crédito. Tenemos un Google no para decir la mujer de, sino para decirle el nombre. Bueno, se casó 2 veces Einstein y por lo visto pues era una de ellas. Sí. Bueno, pues qué interesante. Mira, estoy escribiendo sin manos. Como has automatizado aquí el tweet, que por cierto, bueno, no vamos a adelantar nada, pero próximamente haremos cosas interesantes con la automatización. Sí, solo ahí lo dejo. Sí. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Hemos tenido un episodio de veraneo ligerito, pero también con su muy interesante. Currón, ¿no? Sí. Si te ha gustado el episodio y quieres que sigamos haciendo episodios tan chulos e interesantes y útiles como este, compártelo, suscríbete si no lo has hecho ya. Dale a like, habla de Un Billete a Chattanooga a tus amigos, entra en unbilleteachattanooga.com para ver episodios anteriores y nada, y dadnos feedback, que escribís poco, amigos y amigas, escribís poco en los comentarios y no sabemos si os gusta, si no os gusta, no nos decís nada, no nos preguntáis cosas, escribid. Claro que sí. El feedback es muy importante, ¿no? Para cualquier actividad, así que por favor, dadnos un poquito de feedback. Mira, nos dice Carla Patricia que ligerito pero intenso, y Nuria que ha sido muy interesante, me alegro, muchas gracias. Noelia que ha estado genial. Muchas gracias a las 3 y muchas gracias a todos los que... La próxima en francés, dice. Dice Noelia. No estoy muy seguro de que lo vayamos a hacer en francés, ¿eh? Yo apostaría que no, pero nunca se sabe. Nunca se saben los avances de la tecnología de traducción instantánea. Bueno, pues hasta aquí, cirujano. Muy bien, pues vamos a empezar la semana de agosto con vacaciones, con alegría y con mucha energía. Un beso para todos y todas. Chao, muchas gracias. Chao. Un Billete a Chattanooga, un podcast de Ana Cibrujano y Pablo Moratino. Chattanooga, here I come.